Muy buenas noches, damos gloria al Señor en esta ocasión especial. Hoy, una vez más, en De Frente a la Biblia, aquí en Facebook Live, damos una cordial bienvenida a todos los amigos que nos están sintonizando, que nos están escuchando en directo en este momento, y también a las personas que luego se van a estar conectando en la retransmisión de esta parte de respuestas y preguntas. Como les vengo diciendo en los videos anteriores, tenemos una lista bastante extensa, más de 100 preguntas que ya llevamos recibidas de parte de todos ustedes para darle una respuesta en este espacio titulado De Frente a la Biblia. En esta noche vamos a estar respondiendo algunas preguntas que nos han llegado durante esta semana y alguna que quedó pendiente la semana anterior, el pasado sábado. Una de las preguntas que quedó pendiente por contestar vino desde la ciudad de Barranquilla: ¿quién es el falso profeta y quién es la bestia del Apocalipsis? Pero también hay otras preguntas, las voy a estar pasando por aquí rapidito. También nos están preguntando cuántos autores tiene la Biblia. Otra pregunta es cuáles son las fiestas que según la Biblia se tienen que celebrar. La pregunta viene compuesta por otras. La Navidad, los pesebres, Halloween, cumpleaños, son fiestas que deben celebrarse según la Biblia. Bueno, esa es la pregunta. Hay otra pregunta que nos están haciendo desde los Estados Unidos: es ¿cuáles fiestas judías debe celebrar la iglesia? Vamos a tratar de responder esta noche también esta interesante pregunta. Y otra, la última, que tenemos pendiente por contestar, es ¿qué quiso decir Jesús con la expresión no solo de pan vivirá el hombre? Bueno, estas son las preguntas que tenemos sobre la pizarra para poderlas responder hoy en De Frente a la Biblia. Una vez más, para los amigos y los hermanos que no me conocen, que no me distinguen, mi nombre es Norberto Díaz Granados. Soy teólogo con más de 20 años de experiencia en la explicación y en exégesis bíblica, y por la gracia de Dios hoy estoy trabajando como catedrático en el campus universitario de la Universidad de la Sociedad Bíblica Iberoamericana en Barcelona. Damos gracias a Dios por esta oportunidad, una vez más, que Dios nos permite estar reunidos con ustedes. Y desde el lugar en el que tú estás, si me estás escuchando bien, si tienes excelente recepción del audio, del video, por favor puedes dar un like o hacer un comentario, un corazoncito, o poner una carita feliz para saber que estás recibiendo esta transmisión de manera oportuna. Todos los sábados a partir de las 8 de la noche estamos en De Frente a la Biblia, un espacio de aproximadamente 30 minutos en los que hemos dispuesto este tiempo para responder a las preguntas más variadas y más diversas acerca de las Escrituras, acerca de la Biblia. Si tú tienes una pregunta, puedes escribirla justo ahorita mismo. Escríbela en los comentarios, alguna inquietud, alguna pregunta, algo que quieras saber acerca de la Biblia. No importa el tema, no importa de qué se trate. Si tengo tiempo, la respondo de una vez. Si no, pues entonces las estaremos respondiendo la semana entrante en el siguiente video. También voy a dejarles en los comentarios, voy a dejarles el link para que puedas ir hasta el canal de YouTube, en donde hay un material mucho más abundante y en donde estaré dando respuestas más profundas a algunas de las preguntas que nos están haciendo en vivo cada sábado a partir de las 8 de la noche. Así que a partir de ahora estaré dando respuesta a estas preguntas, a estos interrogantes. Recuerda, estamos en De Frente a la Biblia. Haz la pregunta que quieras, deja tu comentario. Incluso si estás recibiendo esta señal después de que se acabe el directo, puedes escribir igual, dejar tu pregunta, hacer un comentario, debatir, dar tu opinión, así sea contraria a lo que yo he dicho. Todo es bien recibido. Realmente lo que deseo es poder interactuar con cada uno de ustedes y poderle dar respuestas desde un punto de vista no solo personal, sino también bíblico, acerca de las inquietudes y de las preguntas que pudieras tener acerca de la palabra del Señor. Así que, no siendo más por ahora en cuanto a esto, te recuerdo, estás en De Frente a la Biblia y vamos a iniciar a dar respuestas a las preguntas que tenemos pendientes. Voy a revisar aquí rapidito y tenemos la primera pregunta que nos viene y que quedó pendiente, de hecho, de la semana pasada. De la semana pasada quedó pendiente una pregunta de nuestro amigo Nico desde Barranquilla. Él nos pregunta: ¿quién es el falso profeta y la bestia de Apocalipsis? ¿Quién es el falso profeta y la bestia de Apocalipsis?
Es una pregunta bastante interesante y voy a tratar de responderla lo más rápido posible. Sin embargo, Nico y todos los amigos que están escuchando, que están viendo esta transmisión, quiero decirles que voy a preparar un material mucho más profundo al respecto. El tema de las profecías y de los profetas ha sido mi especialidad en los últimos 10 años. De hecho, he escrito algunos libros bastante extensos y profundos acerca del ministerio profético. Así que estaré preparando un material el cual estaré subiendo paulatinamente para un curso especial acerca de los profetas. Me gustaría que a todos ustedes pudieran suscribirse al canal de YouTube para que tuvieran acceso a ese material completamente gratis. De igual manera, les dejaré alguna información adicional en mi página, en mi blog, la cual también escribiré aquí de abajo, y les dejaré los comentarios para que puedan ingresar, suscribirse y recibir todo este material de primera mano una vez que lo esté subiendo, que lo esté actualizando. En cuanto a los profetas, que es la pregunta que nos está haciendo Nico, ¿quién es el falso profeta y la bestia del Apocalipsis? Bueno, para hablar del falso profeta hay que hablar de qué es un profeta y de qué es la falsedad del profeta. Realmente a términos rápidos, para resumirlo y decir algo muy breve, el profeta es alguien sencillamente que habla de parte de otro. Cuando una persona habla de parte de otro, se convierte en el profeta de esa persona. En el sentido judeocristiano, el profeta bíblico es aquel que habla de parte de Dios y por consiguiente necesita haber escuchado o recibido un mensaje o una palabra propia de Dios para poderla dar. Dado este caso, cuando una persona dice hablar de parte de otra sin que sea cierto, entonces se le llama falso profeta. Es decir, cuando una persona, hablando de los cristianos, hablando de la iglesia, dice que Dios le dijo algo sin que Dios le hubiera dicho alguna cosa, entonces es un falso profeta. Sin embargo, hay muchas más características, muchísimas más características que podríamos mencionar para distinguir quién es un falso profeta. Pero lógicamente no tengo tiempo ahorita para hacerlo. Por eso me gustaría que te suscribieras al blog para estar recibiendo esta información y te suscribas al canal de YouTube para que también tengas acceso al material que estaremos publicando más profundo al respecto de este tema. En la escritura, el Señor Jesús, en el tiempo que estuvo aquí en la tierra, hizo una declaración y una denuncia pública hacia los falsos profetas que vendrían encubiertamente a su iglesia y que vendrían al mundo. Y en Mateo capítulo 24, del verso 5 al verso 14, hay una explicación muy detallada de las señales antes del fin. Y una de las señales propias antes del fin es la aparición de falsos profetas, de personas que hablan de parte de Dios sin que Dios los haya enviado, o de personas que se enriquecen a costillas de la fe de los incautos, o de personas que tuercen o tergiversan las escrituras para su propio beneficio. Estas son algunas de las características de un falso profeta, y Jesús anunció que vendrían muchos antes del tiempo del fin. Hoy en día, a nivel profético, se vive un tiempo bastante fuerte de herejía, se vive un tiempo bastante fuerte de situaciones religiosas muy terribles, en donde la herejía y en donde esta manifestación de la mentira en boca de muchos pseudoprofetas es tan palpable y evidente que aún las personas que no conocen de la Biblia muchas cosas a profundidad pueden darse cuenta de que es un engaño. Lastimosamente, hay que decirlo, la apostasía propia del tiempo del fin se manifiesta de manera muy directa a través de los falsos profetas. Y entonces podemos entender un poquito más a fondo cuando el apóstol Pablo le dice a los Corintios, en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 11, del verso 13 en adelante, dice el apóstol Pablo de que aún falsos apóstoles vendrían falsos obreros fraudulentos que se transformarían o se presentarían como apóstoles de Cristo, y coloca como un ejemplo paralelo a que no nos debemos sorprender de esto, ya que el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz para engañar, para destruir. Asimismo, hay muchos ministros fraudulentos, falsos profetas, que se disfrazan de ángel de luz o de ministros de justicia para hacer la maldad que quieren hacer en medio de la tierra, o en medio de una casa, o en medio de una iglesia, de la congregación. Otra de las características del falso profeta es que las personas los aplauden.
Lucas capítulo 6 versículo 26 dice la escritura, hay una exhortación o una advertencia, más bien hay una advertencia muy fuerte cuando el Señor Jesús le dice a los escribas, le dice a los fariseos y le dice a sus propios discípulos: ay de vosotros cuando las personas dijeren bien de ustedes, porque así hacían también con los falsos profetas. Entonces, una de las características del falso profeta es que las personas los adulan, los aplauden, quieren estar con ellos, quieren ser amigos de ellos, son famosos, etcétera, etcétera, etcétera. Y las personas quieren estar siempre a su lado. Una de las características del falso profeta es esta. Ahora bien, podemos leer en Hechos, en el capítulo 13 de Hechos de los Apóstoles, la presentación y la aparición en escena de un personaje llamado Bar Jesús, que la misma escritura lo declara y lo define como un falso profeta, que enseñaba de hecho en medio de las sinagogas judías, y vino entonces, ese falso profeta era el que era considerado como un consejero del procónsul. Bueno, tenía cierta inherencia política, tenía cierta autoridad social en medio del lugar, de la isla de Pafos, y pues es el apóstol Pablo precisamente, junto con Bernabé, quienes lo reprenden, lo exhortan y lo hacen perder la vista, lo dejan ciego para que él pudiera salir de la falsedad y volverse o volcar su corazón a Cristo Jesús. Una vez más, si quieres saber algo más al respecto de este tema, escríbeme ahí, deja tu comentario, deja tu inquietud, tu pregunta, o compártenos algo de tu punto de vista para poder profundizar un poco más ahora durante esta transmisión en vivo. Algo más que tengo que decir, ya apuntándonos propiamente después de esta introducción y de esta definición breve de lo que es el profeta y el falso profeta, tengo que llegar obligatoriamente a la manifestación de Jezabel en el Apocalipsis, en donde la escritura denota que Jezabel es una mujer que se dice profetiza y que enseña a sus ministros con seducción, los lleva a participar de la mesa de los demonios y a comer cosas sacrificadas a los ídolos, a toda fornicación. En este aspecto la escritura no se refiere al sexo como tal, sino a la fornicación espiritual, porque recordemos que este espíritu de Jezabel es eso, es un espíritu, y está encerrado, enmarcado dentro del espíritu del falso profeta de igual manera. Entonces, dicho esto, la escritura anuncia que para el tiempo del fin vendría un falso profeta y vendría una bestia que aparece en el Apocalipsis, y esa es la pregunta que nos está haciendo Nico. ¿Quién es el falso profeta del Apocalipsis? Bueno, dicho todo lo anterior, tengo que resaltar que el falso profeta no debe considerarse solamente una persona humana, sino que el falso profeta es un espíritu, es el espíritu de la falsedad, de la mentira, que siempre ha estado en la tierra, que siempre ha estado moviéndose entre los hombres, que se mueve hoy en medio de la iglesia cristiana y que se mueve hoy en medio de todas las religiones y en medio de todas las tradiciones del mundo. El falso profeta es un espíritu en ese aspecto que solamente muta, cambia de presentación, cambia de forma para encubrirse, para esconderse, para no dejarse hallar, para no dejarse ver, pero es un espíritu que lógicamente se manifiesta a través de los seres humanos, a través de las personas. Ahora bien, en tiempo del fin, el falso profeta está descrito que tendrá un poder, y de hecho en el Apocalipsis aparece como una bestia, como la segunda bestia del Apocalipsis. Si no estoy mal, en Apocalipsis capítulo 13, en Apocalipsis capítulo 13, la segunda bestia que aparece relatada allí, voy a tratar de leerlo para ustedes ahorita, si tengo el tiempo. La segunda bestia que aparece es la que se le conoce como el falso profeta en Apocalipsis capítulo 13, verso 3 en adelante. Y dice que abre su boca para hablar blasfemias contra Dios, blasfemar su nombre y su tabernáculo, y los que tabernaculizan en el cielo, y se le concedió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Estoy leyendo el versículo 6. Y también le fue dada autoridad sobre toda tribu y pueblo, lengua y nación, y adorarán todos los que moran en la tierra, cuyos nombres no han sido escritos en el rollo de la vida del Corderito que fue degollado desde la fundación del mundo. Estoy leyendo para ustedes
en la versión 28ª del Nuevo Testamento griego, es la más actualizada. También la puedes encontrar en la Biblia textual de la cuarta edición. Esta bestia, esta segunda bestia del Apocalipsis, aparece en un contexto profético del capítulo 13, en donde se aprecia la similitud tan fuerte que existe entre estas bestias y las bestias que aparecen en el libro del profeta Daniel. Entonces, desde un punto de vista humano, el falso profeta tiene que ser, si fuera una persona, tendría que ser una persona con un carisma muy fuerte, seguramente un gran orador o gran oradora, una persona, hombre o mujer, que tenga la capacidad de conquistar masas, de tener adeptos, seguidores, fans, y que mucha gente le escuche por su carisma. Tiene que ser una persona, si lo fuera una persona, tiene que ser una persona que tenga una capacidad y una elocuencia, posiblemente hable muchos idiomas, debido a lo que dice que se le dio autoridad sobre toda lengua y sobre toda tribu. Tiene que ser una persona seguramente políglota, que sea capaz de comunicarse en muchos idiomas con todas las tribus, con el fin de hablar blasfemias contra Dios, contra Jesucristo, y hablar blasfemias contra el cielo. Este falso profeta tendrá un poder dado realmente por Satanás y por el anticristo para poder llevar a la humanidad a la adoración de sí misma. O sea, el mundo adorará a la bestia, que es el falso profeta, y adorará también al anticristo por orden o por consejo de esta bestia, que es la segunda bestia, que es conocida como el falso profeta. Entonces, tenemos por otro lado, ¿cuál es la bestia del Apocalipsis? Pues como ya he dicho, hay varias bestias, pero la bestia, generalizando en torno a la llamada triada satánica, hablando del falso profeta, la bestia y el anticristo, esta bestia a la que se refiere Apocalipsis es una bestia de gobierno, es una bestia de poderes, es una bestia de presidentes, de reinos, lo cual quiere decir que no es una persona. Esta bestia no es un ser humano, no es una persona como tal, sino que más bien es un conglomerado de naciones que han rendido su gobierno y han rendido su autoridad a la hegemonía del falso profeta y del anticristo. Entonces debemos considerar a esta bestia apocalíptica como el gobierno de los hombres o el gobierno terrenal, las leyes humanas, las leyes que son impuestas por las naciones, que irán muy acorde al mensaje del falso profeta, que es la blasfemia contra todo lo santo, contra todo lo puro, contra todo lo que mora en el cielo. Entonces, mi amado Nico, esta es la respuesta que puedo dar por ahora, y si gustas, más adelante estaré profundizando el tema dentro del canal de YouTube. Te puedes suscribir para que estés atento a las publicaciones, y por el blog en mi página personal. Ahí puedes buscarla también y recibir cada día que hagamos una actualización de este tema. De hecho, vamos a estar escribiendo mucho de este tema para continuar con las publicaciones de los libros de Yo Profeta, de la colección, con nuestro aliado Editorial Planeta y Universo de Letras, ahorita en el año 2020. Bueno, gloria al Señor. Seguimos con la siguiente pregunta. Hay otra pregunta que nos llega desde Argentina, en La Plata, Argentina. La Plata, Argentina, nos habla Ada Susana Pérez. Ada Susana Pérez desde La Plata, Argentina, nos pregunta cuántos autores tiene la Biblia. ¿Cuántos autores tiene la Biblia, Adita? Bueno, la respuesta a esta pregunta tan sencilla es más elevada de lo que de pronto deberíamos esperar. Primero quiero decir que la Biblia, yo tengo una aquí en mi mano ahorita, usted puede tener una en su casa, yo tengo una Biblia acá. Esta Biblia, que está compuesta tradicionalmente por 66 libros, desde Génesis hasta el Apocalipsis. Esta Biblia tardó en escribirse no menos de 1900 años. Es decir, desde que Génesis comenzó a escribirse, bueno, Job, de hecho, desde que Job se comenzó a escribir, tengo que decir que el libro de Job es el libro más antiguo que se escribió de la Biblia. No es Génesis, sino Job. Y este libro de Job ha sido datado como escrito en el año 1800 antes de Cristo. En el año 1800 antes de Cristo se escribió el libro de Job, posteriormente se escribieron los demás. Y Apocalipsis se terminó de escribir en el año 93 de nuestra era. En el año 93 después de Cristo se terminó Apocalipsis, lo cual
nos lleva a un tiempo de escritura, desde el primer libro, que es Job, hasta Apocalipsis, de 1900 años. Un poquito más de 1900 años tardó la Biblia en escribirse por no menos de 40 escribientes, o por no menos de 40 escritores. La Biblia se escribió entonces en un lapso de tiempo bastante grande. También tengo que decir que estos escritores, no menos de 40, vivieron lógicamente a lo largo de 1900 años. La mayoría de ellos nunca se conoció con el otro, no se conocieron entre sí. Había entre ellos pastores, pescadores, contadores públicos, había reyes, había médicos, había personas filósofas, analfabetas, eruditos, había astrónomos, había militares, había ancianos, habían tartamudos, había mujeres, había esclavos, había gente libre. Y de toda esta amalgama de personalidades, de profesiones, de capacidades, de preparación humana, Dios escogió no menos de 40 personas para escribir a lo largo de 1900 años largos esta escritura, este libro que se llama la Biblia. Lo último que quiero resaltar de esto es que este grupo de 40 personas o más vivieron a lo largo de todo ese tiempo, pero adicionalmente en 3 continentes diferentes. Se escribió en Europa, se escribió en Asia y se escribió en África. Así que hay una gran variedad de puntos de vista, hay una gran variedad de pensamiento crítico, hay una gran variedad de cosmovisión en la escritura de todos estos libros. Sin embargo, ¿cómo decirlo? La unicidad que presenta toda la escritura, desde el primer libro hasta el último, la manera tan específica en la que un escrito continúa o sucede al otro, nos hace entender de que hay algo sobrenatural. La coherencia que tiene toda la escritura, la perfecta unidad que existe entre sus escritos, a pesar de todo lo que ya les acabo de comentar, nos da a entender de que realmente la Biblia tiene un solo autor, y ese solo y único autor lógicamente es el Espíritu Santo de Dios. El único autor de la Biblia es el Espíritu Santo, que inspiró y utilizó a no menos de 40 personas en un espacio mayor a 1900 años en 3 continentes distintos, de edades, capacidades, profesiones y sexos diferentes, para escribir la más excelsa y la más elevada obra de arte literaria que jamás ha podido existir en este planeta, que es la Biblia. Entonces, en resumido, la Biblia tiene solamente un autor, amiga Ada Susana Pérez, solamente un autor tiene la Biblia, y es el Espíritu Santo de Dios. Bueno, continuamos. Otra pregunta que tenemos aquí, nuestra hermana Marta desde Cali, Colombia. Marta, no me deja su apellido, me deja aquí solamente Marta de Cali, Colombia, pregunta: ¿cuáles son las fiestas que según la Biblia se tienen que celebrar? ¿Cuáles son las fiestas que según la Biblia se tienen que celebrar? Y me coloca aquí Navidad, pesebres, Halloween, cumpleaños. ¿Cuáles son las fiestas que deben celebrarse según la Biblia? Bueno, primero tengo que resaltar que muchas de estas fiestas, que lógicamente han ingresado y hacen parte hoy del calendario cristiano, no son cristianas, no son bíblicas y no deben celebrarse. Dentro de las que Marta está preguntando acerca de la Navidad, del arbolito, los pesebres, Halloween, cumpleaños, dentro de estas, pues voy a tratar de explicar rápidamente lo que sucede. Sin embargo, antes de comenzar, tengo que anotar que para que la iglesia del Señor guarde fiestas, se dice muy poco en la Biblia. La Biblia no dice en lo absoluto, por no decir muy poco, en lo absoluto la Biblia no menciona ni una sola fiesta y ni una sola celebración que la iglesia de Cristo deba celebrar o deba guardar. No existen fechas, ni fiestas, ni calendarios para la iglesia de Cristo. El apóstol Pablo le dice a los Efesios y a los Gálatas, en alguna parte les dice: me temo que con vosotros haya trabajado en vano,
¿Por qué? Porque ellos estaban tratando de guardar fiestas, lunas nuevas, días de reposo, sábados, sabbat y todo esto. Y el apóstol Pablo dice, no hay necesidad de guardar esto porque han sido libertos en Cristo. Y si en Cristo fueron libres de todos los rudimentos del mundo, ¿por qué quieren volverse a esclavizar guardando estas fiestas y guardando las tradiciones? Entonces, realmente son los tradicionalistas los que se encargan de la observancia de estas fiestas. Y en la época de Jesús, los tradicionalistas estaban bien definidos como los fariseos y los escribas. Y fueron ellos, a través de sus tradiciones, los que invalidaron siempre la palabra del Señor. Las tradiciones y estas fiestas invalidan de tajo, de un solo golpe, la palabra de Dios. Y cuando Jesús vino, exhortó y regañó fuertemente a los tradicionalistas que persistían en guardar estas celebraciones como algo santo y como algo puro. Jesús les dijo, con vuestras tradiciones invalidáis el mandamiento de Dios. Entonces, posteriormente el apóstol Pablo le habla a la iglesia gentil y le dice, ustedes no deben guardarlas porque sencillamente ustedes son libres de todos estos rudimentos. Y son los tradicionalistas, fariseos, escribas, los que llevaron por sus tradiciones a la cruz a Cristo. Así que, ¿qué puedo añadir después de lo que he dicho en cuanto a lo que mi hermana Marta de Cali está preguntando? La Navidad, los pesebres, el arbolito, el Halloween, los cumpleaños. ¿Qué puedo añadir? Que las tradiciones están fuertemente ligadas a la religión. No hay religión sin tradición. Las tradiciones hacen parte de la religión, eso es inequívoco. Pero la cadena no termina en la religión. La religión va atada a la superstición. Entonces hay tradición por causa de la religión, pero la religión existe por la superstición. Y la superstición está ligada estrechamente con el oscurantismo o con el ocultismo. Y el ocultismo está amarrado de manera fuerte con el amo de la tiniebla, que es Satanás. Entonces, Satanás manipula y gobierna en la oscuridad, en el oscurantismo, en el ocultismo. El ocultismo lleva a la superstición brota como religión y la religión se deriva en tradiciones, las cuales lastimosamente aún los cristianos hoy guardan. Cuando un cristiano guarda tradición es porque hace parte de su religión, lo cual lo lleva ineludiblemente a la superstición, que lo ata al ocultismo, que lo lleva a los pies de Satanás. De pronto muchos no van a estar de acuerdo con lo que estoy diciendo, pero pues de eso se trata de frente a la Biblia, de poder mirar a la luz de la Escritura cuál es el trasfondo y cuál es el origen de todas estas cosas. Entonces, colocando un ejemplo por la pregunta que Marta de Cali está haciendo en cuanto al árbol de Navidad, el arbolito de la Navidad, pues esto es una fiesta que se remonta hasta la antigua Babilonia. Allá lo podemos ver en Génesis, en el capítulo 10, 11 en adelante. Podemos mirar la aparición de un personaje llamado Nimrod, que se encarga de erigir o de edificar la Torre de Babel. Y es este personaje Nimrod el que muere. Y cuando él muere, su esposa, que entre otras cosas era su mamá, la mamá se casa con el hijo, que es Nimrod, y es su madre y es su esposa. Pues Nimrod muere. Y entonces esta madre de Nimrod se inventa el asunto de que Nimrod vendría en la celebración de la Saturnalia, que es el 25 de diciembre. Coincidencialmente es la fecha de la Navidad hoy. Pero créanme que no es coincidencia. Entonces, en esta Saturnalia, la esposa y madre de Nimrod dice que Nimrod le prometió volver cada 25 de diciembre con regalos y dejar los regalos al pie de un árbol verde que representa el renacimiento, que representa el volver a la vida o la resurrección. Entonces, Nimrod se convierte en esa época en la fe de una tradición y de una religión pagana de origen babilónico, en la que primordialmente y primariamente se adoraba y se veneraba al árbol frondoso. Esta celebración de los regalos al pie del árbol frondoso se remontan hasta el origen mismo de Babilonia. Y la fiesta y el paganismo y las tradiciones de esta celebración de los árboles llega hasta Canaán.
y en Canaán, años más tarde, cuando Israel es establecido como una nación, resulta que establecen a los lugares frondosos y a las raíces y a los pies de estos lugares, de estos árboles que eran adorados y venerados. Israel sacrificaba, y Canaán y las tierras antiguas paganas sacrificaban a sus bebés, los degollaban o los quemaban al pie del árbol como una ofrenda a Nimrod, en veneración al árbol en donde Nimrod venía a dejar regalos todos los 25 de diciembre. Esta celebración al pie de estos árboles frondosos es lo que Dios rechaza fuertemente, y le dice a Israel bajo todo árbol frondoso te prostituiste y fornicaste con los dioses ajenos. Entonces estos árboles frondosos son mencionados en la escritura como lugares altos, y esos lugares altos tomaron el nombre de aceras, con S, aceras. Cuando tú lees en la Biblia aceras, se refiere a un árbol frondoso en el cual se sacrificaban niños en honor a Nimrod y en el cual se celebraba la fiesta del árbol el 25 de diciembre de cada año. Posteriormente, con la expansión del imperio romano y con la expansión de los otros imperios que vinieron posteriormente y previos a esta tradición llegó hasta las regiones nórdicas, Suecia, Noruega, Suiza, Rusia, y por ser estas tierras prominentes en el cultivo de pinos y de pinos gigantes ornamentales, se estableció la celebración formal de la fiesta del árbol con un pino frondoso hasta nuestros días. Entonces, en conclusión, la celebración y el decorar un árbol navideño se remonta a la tradición de una religión pagana que está ligada directamente a la superstición para un dios falso llamado Nimrod, el cual nos lleva al ocultismo del sacrificio humano para derramar la sangre de mis hijos a este dios falso, a este demonio, lo cual obligatoriamente me pone en idolatría a los pies de Satanás. Que un cristiano celebre el árbol de Navidad indica sencillamente, bueno, lo que decíamos ahorita en la primera pregunta, que el falso profeta ha hecho bien su trabajo. Ha hablado blasfemias contra Dios, ha hablado blasfemias y ha engañado al mundo y ha seducido aún a la misma iglesia para ser partícipe de estas tradiciones que, oiga bien, no importa cuán inocente las quiera celebrar o no importa de qué color lo quiera disfrazar. Recuerda que Satanás se disfraza como ángel de luz para engañar. Entonces no importa qué título, qué nombre le quiera poner al árbol. El asunto es que el árbol de Navidad originalmente siempre ha sido un lugar acera. Es un lugar alto, un árbol frondoso en el que se sacrifica en idolatría a los hijos de la casa, a Nimrod. Entonces, siguiendo con el pesebre, pues el pesebre en ninguna parte de la Biblia se celebra como una fiesta y no se menciona absolutamente nada de una celebración del pesebre. Lo único que se menciona de este lugar es que allí nació Jesús, y entre otras cosas, pues el pesebre se decora hoy con unos 3 reyes magos, los cuales la Biblia no dice que fueron 3, no dice cuántos fueron, solamente habla de un plural, y no dice tampoco que hayan sido emperadores o reyes como tal, sino que eran hombres sabios, astrónomos, estudiosos de las estrellas, que habían venido desde el oriente siguiendo la estrella que les indicaba el nacimiento del Mesías en esta tierra. Entonces el pesebre tampoco hace parte de una celebración cristiana, bíblicamente no es celebrada por nadie. Llegando al Halloween, pues evidentemente el Halloween es una fiesta pagana, oscura, donde se dedica a una fiesta de celebración a las brujas o a los muertos también. Es debido a que en la Edad Media las brujas y los brujos eran quemados en la hoguera porque tenían el poder para matar a las personas, para destruir cosechas, para destruir y azotar con plagas a X o Y reino. Entonces, en vista de eso, se organizó una cacería de brujas en la Edad Media que acabó con una gran cantidad de personas, tanto culpables como inocentes, para que no hubiera destrucción en medio de la sociedad. Hoy en día los brujos siguen existiendo, las brujas existen y siguen teniendo ese poder y siguen teniendo esa autoridad para hacer daño, para destruir una familia, para matar a una persona. El asunto es que hoy no se casan a los brujos, hoy no se les lleva a la cárcel, hoy no se quema a los brujos porque
la sociedad no cree que existan y porque la sociedad jamás piensa que sean capaces de matar a otra persona, pero sí lo hacen, lo han hecho siempre. Entonces el Halloween es una fiesta para ellos, de celebración para ellos, no es cristiana, no debe celebrarse. Ningún cristiano debe participar del Halloween en absoluto, de ninguna manera. Y por último, pues en cuanto a los cumpleaños, si celebrar el cumpleaños es bíblico, pues la Biblia no habla nada de cumpleaños y no dice que hay que celebrarlos tampoco. No quiero decir con esto que no lo hagas. Si tú quieres celebrar tu cumpleaños, pues eso es un asunto personal, muy propio tuyo, particularmente hablando, pero la Biblia no menciona ninguna celebración de cumpleaños desde Génesis hasta el Apocalipsis, excepto dos. Desde Génesis hasta Apocalipsis solamente hay dos cumpleaños en celebración mencionados en la Biblia. Uno es el cumpleaños del faraón de Egipto y el otro es el cumpleaños de Herodes. Así que, a buen entendedor, pocas palabras. No tengo más nada que decir al respecto de los cumpleaños. Solamente trato de responder si son fiestas que según la Biblia debamos celebrar los cristianos. Pues esta es mi respuesta, Marta de Cali. Eso es lo que el apóstol Pablo dice a la iglesia en Colosenses capítulo 2 versículo 16. Lo puedes leer con detenimiento. Los únicos mandamientos que realmente aparecen en la Biblia que la iglesia de Cristo debe guardar en cuanto a celebración es la que Jesús dejó cuando dijo: haced esto todas las veces en memoria de mí, recordándome a mí, y esa es la Santa Cena. Es lo único que el Señor Jesús estableció como una celebración y un recordatorio periódico de su sacrificio en la cruz del Calvario. Es la Santa Cena. Esa es la fiesta que podemos celebrar siempre recordando a Jesús, bíblicamente hablando. Bueno, aparte del bautismo, que no es una fiesta, es una celebración de una sola vez, cuando eres bautizado en la fe de Cristo al descender a las aguas. Es un mandamiento el bautismo, y lo otro también es una ordenanza de parte del Señor, más a manera de recordatorio de Él, que es la cena del Señor. Bueno, continúo con la siguiente pregunta. El tiempo pasa volando y quiero responder todas las preguntas que tengo pendientes para hoy. Tenemos aquí a nuestro amigo hermano Wilman Cera desde Nueva York. Hermano Wilman, un cordial saludo. Gracias por tus preguntas, siempre estás participando, una gran bendición tenerte aquí con nosotros. Y la pregunta de Wilman es: ¿cuáles fiestas judías debe celebrar la iglesia? Bueno, al igual que en la pregunta de mi hermana que acabamos de responder de Marta, aquí me revisando, Marta nos preguntó por las fiestas bíblicas que hay que celebrar, qué fiestas, y mencionó algunas. Wilman nos está preguntando por las fiestas judías. ¿Cuáles fiestas judías debe la iglesia celebrar? Bueno, en cuanto a las fiestas judías, de pronto para quien no sabe, las fiestas judías son las convocaciones santas que Yahvé hizo para su pueblo Israel. Por eso se llaman fiestas judías. Son fiestas encomendadas y entregadas exclusivamente al pueblo judío, lo cual quiere decir que no hacen parte del calendario festivo de la iglesia gentil. Es decir, hermano Wilman, ninguna fiesta judía es para nosotros los gentiles. Ninguna fiesta judía es para la iglesia de Cristo. Ninguna, en absoluto. No hay una sola fiesta judía que nosotros debamos celebrar por ordenanza, por mandamiento bíblico. No hay, no existe, porque son fiestas exclusivas para los judíos. Estas son 7. La primera fiesta es la fiesta de la Pascua. La segunda fiesta es la fiesta de los panes sin levadura. La tercera fiesta es la fiesta de las primicias. La cuarta fiesta es la fiesta de las semanas o Pentecostés. La quinta fiesta es la fiesta de las trompetas. La sexta fiesta es la fiesta del perdón o del Yom Kippur. Y la séptima fiesta es la fiesta de los tabernáculos. Son 7 fiestas que Dios le encargó y le encomendó por ordenanza perpetua a Israel, a los judíos. Esas fiestas no tienen observancia para la iglesia de Cristo, no. Para nosotros, al contrario, voy a leer para ustedes en Colosenses. Usted puede leerlo también allá en su casa o ahí en su celular. Puede buscar, por favor, Colosenses en el capítulo 2. Vamos a mirar qué dice la escritura. Voy a leer para ustedes desde la Biblia textual. Una vez más, les reitero que estoy leyendo la Biblia textual de la 4ª edición. De pronto, si leo algo que usted no tiene allá con las mismas palabras, no se preocupe, usted puede leer en su versión bíblica. En Colosenses capítulo 2, el capítulo 2 de Colosenses, versículo 16 dice: por tanto nadie os juzgue en comida o en bebida o con respecto a solemnidades, novilunios o sábados, lo cual es sombra de las cosas venideras, pero la realidad es de Cristo. Dice la escritura, la realidad de Cristo. Entonces nadie nos puede juzgar por no celebrarlas,
porque todos estos novilunios, los sábados y las solemnidades a las que el apóstol Pablo se refiere son las fiestas judías. Y dice, todas estas cosas son sombra de lo venidero, y la verdad, la realidad es de Cristo. Entonces, ¿por qué dice esto? Porque en Cristo se cumplen todas las 7 fiestas. Cristo es nuestra Pascua, dice el apóstol Pablo. Cristo, la celebración de la mesa del Señor, de la cena del Señor, hace parte de la Pascua también. La celebración de las primicias la celebra Él en su resurrección. La celebración de las semanas o la fiesta de Pentecostés la celebramos con Él al recibir al Espíritu Santo como Pentecostés. La quinta fiesta, que es la de la fiesta de las trompetas, será celebrada por la iglesia cuando la final trompeta suene en la venida de Cristo. Y la sexta fiesta, que es la fiesta del perdón, pues en Cristo Jesús ya la celebramos al venir a Él. Y por último, la séptima fiesta, que es la fiesta de los tabernáculos, pues la celebramos cuando Él viene a tabernaculizar o a hacer morada en nosotros como creyentes. Por lo tanto, ninguna de las 7 fiestas judías debemos observarlas ni guardarlas como un rito, como un mandamiento, porque no nos competen, no son para nosotros. Así que la Iglesia de Cristo es libre de cualquiera de estas celebraciones y nadie puede juzgarte por no guardarlas o no celebrarlas. Bueno, la última pregunta que tengo aquí, para responderla esta noche, vamos a extendernos, vamos 2 minuticos más, desde Cali, Colombia. Dora Villa, desde Cali, Colombia, pregunta qué quiso decir Jesús con la expresión no solo de pan vivirá el hombre. ¿Qué quiso decir Jesús con la expresión no solo de pan vivirá el hombre? Bueno, esto significa, gracias Dora por tu pregunta, que la palabra de Dios, número 1, es nuestro alimento. Cuando dice no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, está diciéndonos el Señor que la palabra de Dios es alimento para cada uno de nosotros, es el alimento para nuestras vidas. Así como en lo natural, el ser humano debe desayunar, debe almorzar, debe comer por lo menos 3 veces. ¿Para qué? Para poder tener energía, para poder tener vida, para poder estar fuertes, fortalecidos. Necesitamos comer por lo menos 3 veces al día. De la misma manera, el ser humano necesita la palabra de Dios, porque no solo de pan vivo, sino que necesito la palabra del Señor para poder tener fuerzas y para poder tener vida, para poder servir, para poder trabajar, para poder sobrevivir en esta tierra. Entonces, algo interesante que hay que tener en cuenta es que si nosotros como Iglesia de Cristo creemos que Dios se hizo carne y vino a este planeta para darnos su palabra, para darnos su enseñanza, y ese Dios hecho carne, que es Jesús es Dios, Elohim, manifestándose en carne y hueso. Jesús es Yahvé manifestándose en carne y hueso, dice la Biblia. Si creemos que Jesús vino, que Dios se hizo carne y vino en semejanza humana a la tierra, y nos dijo allá en el Evangelio de Juan 5:39 que debemos escudriñar la Escritura porque ella da testimonio del Creador, de Jesús. Entonces, y si Él se tomó el trabajo de hacerse carne para venir a decírnoslo, yo creo que la Iglesia debe considerar de vital importancia el estudio y el escudriñar de la Biblia para comerla, degustarla, aprenderla y para hacerla parte de su diario vivir, no como una lectura esporádica semanal o mensual, o como una lectura dominical del día que me reuní en la iglesia, sino como parte fundamental de mi vida, en el desayuno, así como almuerzo y así como ceno, así como una merienda. Así debe ser de alguna forma para cada uno de nosotros los cristianos la palabra del Señor. Entonces, esto es lo que quiere decir Dorita, el Señor Jesús, cuando dijo no solo de pan vivirá el hombre, que la palabra de Dios es alimento para nuestras vidas. Bueno, así llegamos al final de una emisión más de este programa de Frente a la Biblia. Recuerda, estuvo contigo hoy tu hermano y amigo Norberto Díaz Granados, teólogo y maestro por más de 20 años en exégesis bíblica, y hoy catedrático de la Universidad de la Facultad del Campus de la Sociedad Bíblica Iberoamericana en Barcelona. Te deseo un resto de fin de semana maravilloso, que Dios te bendiga, te guarde, que la palabra del Señor corra y sea glorificada en tu vida, que tú puedas compartir este material, compártelo con tus contactos, etiqueta a un amigo al que tú consideres que debe saber esto que hemos compartido esta noche, etiquétalo, comenta, debate. Si tienes un punto de vista distinto, si quieres compartir algo que sea diferente, o si quieres consolidar estas respuestas con tus aportes a favor,
también escríbenos, por favor. Si estás llegando y estás viendo esta emisión en un diferido, no en directo, escríbenos de dónde eres, de qué país estás escribiéndonos. Déjanos un mensaje, una inquietud, una pregunta para poderla responder en la próxima emisión de Frente a la Biblia. Recuerda, estamos aquí todos los sábados a partir de las 8 de la noche en vivo aquí por Facebook Live en De Frente a la Biblia. No te olvides, aparte de dejar tu comentario, aquí te voy a dejar el link para que te suscribas al canal de YouTube, en donde estamos subiendo semanalmente material de todo tipo, de toda clase, de explicación, de exégesis, de arqueología bíblica, de numerología bíblica y cosas muy fundamentales y muy profundas también de la Escritura. No siendo más por ahora, se despide de ustedes. Este es su amigo y hermano Roberto de Granados. Un abrazo y chao, chao.